Muy buenas a todos, soy Maonri Díaz y sean bienvenidos a Pensamientos Nocturnos, el programa donde traeremos a la mesa esos temas que te atormentan antes de irte a dormir. El día de hoy, en esta primera edición, me acompaña Sayen Ortiz. Y quien no conozca a Sayen, déjenme presentárselo. Él es un chico de 22 años que actualmente cursa su último año de Artes Plásticas, en la licenciatura de Artes Plásticas, aunque para mí me parece más que este es su hobby, su pasatiempo, porque realmente lo que más tiempo le ha dedicado es hacer cómics. Él es un autor independiente que ha realizado diferentes historietas. ¿Cómo estás, Sayen? ¿Qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación tan bonita que me diste. Ok, ¿tienes más o menos una idea de para qué te traje a hablar hoy? Nada más me dijiste que íbamos a hablar acerca de un tema relacionado con el arte, pero estoy esperando aquí a que me sorprendas. Pues pensé en ti porque el primer tema que yo quería hablar era algo que conociera bastante, ¿no? Entonces dije, pues yo conozco un poco de cómics y tú pues sabes más de cómics, de cómo hacerlos. Entonces dije, es un tema en el que podemos comunicarnos los dos, ¿no? Entonces, pero antes que nada me gustaría meter un poco en contexto a las personas sobre qué es lo que quiero hablar. Y les voy a llevar con un poco de historia sobre cómo se creó el cómic, cuáles son sus bases y en qué ha influido a la cultura, ¿no? Ok. Voy a empezar a leer el contexto y quiero que si tienes algún punto que quieras agregar lo puedas añadir en ese momento. No te preocupes por interrumpirme. Ok, me parece muy bien. Ok, empiezo. El origen del cómic es incierto, ya que se tiene registros de pinturas y murales en las culturas egipcias y griegas que cuadran con la definición de historieta, siguiendo los patrones de viñetas con dibujos en una secuencia narrativa. Con la invención de la imprenta en 1446, se producen aleluyas y posteriormente con la llegada de la litografía en 1789 se inicia la producción masiva de dibujos, principalmente con las imágenes de Espinal, estampas francesas de dibujos con colores brillantes que reflejaban la vida cotidiana. Fue hasta la mitad del siglo XIX que el cómic empezó a ser como lo conocemos, apareciendo comúnmente en el periódico, principalmente de Europa y Estados Unidos. Fue en este último que se implementó de manera definitiva el globo de diálogo o bocadillo. A partir del año 1929 empezó a triunfar la historieta de aventuras, en las que destacaban títulos como Flash Gordon en Estados Unidos o Tintín en Europa. Además, fue en este mismo continente donde se originó la novela en imágenes, libros que contaban historias completas sin texto, haciendo uso de grabados, collage o dibujos para contar sus narraciones, principalmente de contexto social, que serían el predecesor de la novela gráfica. Gracias al éxito de Flash Gordon y otros títulos que popularizaron historietas con estilo de epopeya, lograron influenciar gran parte del contenido del cómic de superhéroes. Durante la posguerra, la influencia de los cómics llegaría a más culturas como la japonesa, la argentina y la franco-belga, a través de Osamu Tezuka, Héctor Germán Oesterheld, algo así, y André Franquin, respectivamente. Oye, ahorita estamos ahí mencionando una parte bien interesante, que es la de cómo entra la imprenta y el grabado, porque pues precisamente no es cómic, ¿no? Pero yo creo que el grabado tiene una intención un poquito más narrativa que a lo mejor otras formas de aplicar el arte, ¿no? Por ejemplo, la pintura, tienes muchos más recursos que al momento de hacer un grabado. Un grabado normalmente tienes tintas sólidas y tú tienes que trabajar tus claroscuros en una placa. Entonces yo he visto muchos artistas, mucho trabajo, que prefiere hacer algo minimalista, pero que es más simbólico, a lo mejor un poquito más abstracto, pero que te está contando algo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo bien fácil de identificar. No es grabado, pero Banksy es algo que hace, ¿no? Las pinturas que él hace con plantilla son mensajes muy directos, pero son muy sencillos también, ¿no? En cuanto a técnica. Entonces, hay mucha gente que se inspira en esto, en este tipo de artes, para llevarlo al cómic. Y luego se hace esta distinción, ¿no? De novela gráfica, de cómic
Pero bueno, si quieres seguimos con lo que estabas leyendo para ver a dónde nos lleva esta historia. Pues antes de continuar me gustaría que dejaras un poco más en claro qué es el grabado, porque a lo mejor muchas personas no tienen la noción de qué es un grabado, cómo se trabaja un grabado. El grabado se puede trabajar de muchas formas, es como el primo de la imprenta. Se puede trabajar en metal, haciendo hendiduras por medio de ácido. Se puede trabajar en otros materiales que es, por ejemplo, linóleo, que es uno de los más fáciles de trabajar, que es como una especie de goma que se va raspando, se hacen huecos. Estas placas se les aplica tinta y se imprime en un papel. Es una forma de imprimir pues a mano antes de la impresión en masa. Hay incluso formas de imprimir en piedra. Y pues eso fue un recurso que se tomó antes de la imprenta y ahora se utiliza más para el arte, ¿no? Más que para su función inicial. De hecho, en la imprenta, ¿cómo se llama? La impresión en placas es exactamente lo mismo que el grabado. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. El offset imprime. Es como se sigue imprimiendo el periódico. Imprime 4 colores, uno sobre otro, que son el valor azul, el valor amarillo, CMYK, Okay. el magenta y el negro. Los imprime en ciertos valores para que al momento de imprimir uno sobre otro haga el efecto visual de los colores, ¿no? Okay. Entonces ahorra recursos. Por ejemplo, si tú ves un verde en un periódico, no es un color verde, es un color cian impreso sobre un amarillo. Okay. Entonces, antes del offset viene siendo lo que es el grabado, ¿no? Ahora ya está más enfocado a esta parte artística, porque pues no es rentable, ¿no? Para la imprenta. Sí. Ok, muchas gracias. Pues vamos a continuar un poco. Y dice: Ok. El cómic, como los demás medios de entretenimiento y comunicación, han sido inspirados y o comunican la realidad social en la que vive. Los ejemplos más sencillos son los casos de Capitán América, Iron Man o Superman. A día de hoy, la influencia del cómic ha inspirado a millones de personas, principalmente el cómic de superhéroes, influenciando el cine, la televisión e incluso la música. Es imposible negar la capacidad que tiene el cómic para transmitir sus ideas. Al usar dibujos, además de texto, presenta una manera fácil en que la gente no asidua a la lectura puede participar también. Pero el gran éxito del cómic, que lo llevó a crear un género de cine, ocasionaría también su declive. El público adoptaría cada vez más por medios de entretenimiento como la televisión, donde pueden consumir historias con los mismos personajes, aunque, en la mayoría de los casos, de menor calidad. En el año 2018, DC Comics anunció que bajaría su producción de cómics en un 15%. Además, que en Estados Unidos se ha reportado que grandes tiendas de cómics cerrarían sus puertas debido a las bajas ventas. El día de hoy, los cómics más vendidos son en formato de tomo recopilatorio, y la mayoría de estos vienen de Japón. Pero no todo. ¿Sí? Esos datos son muy interesantes. ¿Tienes más acerca de eso? No tengo muchos, o sea, no lo tengo tan específico. Ok, precisamente porque es interesante ver cómo ha decaído este negocio del cómic, ¿no? Precisamente por la forma en la que se manejaba estas revistas de grapa. Es muy común que se maltraten, es muy fácil. O sea, creo que todos hemos ido a una tienda que no es especializada de cómic, por ejemplo, un centro comercial donde compras pues cualquier cosa, ¿no? Que normalmente tienen aparadores de revistas de cómics cerca de las cajas. Al momento de pagar, ahí se suele dar mucho que o rompen la envoltura de los cómics, en caso de ser tomos recopilatorios, o en caso de las revistas de grapa, que se desgasten muy fácil, ¿no? Que no haya el cuidado suficiente, y eso implica pues una pérdida de mercancía, ¿no? Que no se puede vender. Pues entonces, la idea que tenemos, pues el por qué el cómic hasta cierto punto puede ser factible es como por el periódico, ¿no? Porque puedes sacar grandes cantidades y aunque pierdas algunos números, no, en un principio no repercutía una gran pérdida. Pero vemos con estas estadísticas que pues ha ido bajando, pues principalmente su consumo, o que se ha
ha visto opacado por otros medios de entretenimiento que la han estado superando. Así es, de lo que mencionas del cómic japonés, los tomos, ahí hay una competencia porque yo lo he visto con colegas que coleccionan. Por ejemplo, ahorita aquí en México, Panini trae muchísimos números, muchísimos títulos, pero aún así hay una competencia de calidad, porque Panini México no tiene las mismas impresiones que tiene Ivrea en Argentina, me parece. Okay. Entonces, ahí se da la discusión, ¿no? Está Viz Media, por ejemplo, en Estados Unidos, que imprime tomos de manga, pero no imprime las sobrecubiertas, ¿no? Por ejemplo, que vienen en los libros. No imprimen páginas en color tampoco. Todas las páginas en color que deberían venir en un tomo de manga, las imprimen pero a blanco y negro. ¿Qué ha hecho Panini? Que imprime algunas, ¿no? De las series que van a vender más y usan esto como estrategia. Entonces, entre los lectores ya hay una preferencia, ¿no? Por editoriales. Por ejemplo, Norma, ahora que Panini trajo el título de Oyasumi Pum Pum, había mucha expectativa porque es un título que ya había impreso antes Editorial Norma y fue una impresión con mucha calidad, con un papel totalmente blanco, con un gramaje pues fue bastante grueso el papel, e incluso las sobrecubiertas que tenía el libro tenían una especie de grabado, era como un relieve, ¿no? En el papel. Y fue algo que replicó Panini porque sabía que la gente lo estaba esperando, ¿no? Entonces, a la industria también le afecta mucho este tipo de cosas que quieren los lectores, ¿no? Los extras como los separadores, las postales que vienen en los libros. A fin de cuentas son costos que tiene que llevar la imprenta. Y dices, ok, a lo mejor son costos que no repercuten directamente, por ejemplo, en algún título que vende mucho. Pero hay otros títulos que demandan mucho y a lo mejor no venden como se espera, ¿no? Entonces son unas por otras. Es un mercado que ahorita está estable aquí, pero no sabemos cómo va a ir avanzando, ¿no? Ok. Me parece muy interesante que hables de esto. O sea, en parte no es como cómo se va evolucionando el mercado, pero igual me gusta la dirección que estás yendo, y ahorita cuando acabamos el contexto vamos a profundizar un poco más sobre eso. Va, me parece bien. Ok, siguiendo, dice: pero no todo es malo para el mundo de los cómics. Es cierto que el cómic occidental vio una decadencia en sus ventas, pero esto no quiere decir que dejaremos de tener ese medio de entretenimiento en nuestras vidas. Cada vez hay más personas que comparten sus historias, principalmente por internet, a través de plataformas como Webtoon, The Dub Webcomics, Faneo, etc., en los cuales han salido obras exitosas como One Punch Man, God of High School, Loading Artist, entre otros. Bueno, nomás queda un trocito, pero ya, ahí terminamos. Ok, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas que vamos a poder intercambiar pensamientos y que nos pueda poder dar una visión más general sobre cómo está el estado del cómic actualmente, ¿no? Okay. Primero, te voy a hacer preguntas como personales sobre el cómic en tu vida, para saber un poco más qué representa el cómic, ¿no? Para cada uno de las personas. Pues la primera pregunta es así: ¿cuánto ha influido el cómic en tu vida? El cómic en mi vida, pues, ha influido mucho, pero yo no quise hacer cómic precisamente por el cómic, que es algo curioso, ¿no? Ok. Empecé a acercarme a este tipo de medios con series como Ben 10, ajá, que fueron las que precisamente a mis 10 años me hicieron decir, oye, esto está padre, ¿no? Yo quiero algo así, yo quiero ser un superhéroe de este estilo. Entonces ahí creo que fue cuando me enteré un poquito del anime y todo eso, que entregaba historias un poquito similares, que me fui adentrando. Pero realmente el cómic como tal americano no me llamó hasta que en un puesto de revistas, precisamente en la ciudad de León, me encontré un tomo de Los Caballeros del Zodiaco, que era uno de los primeros títulos que trajo Panini aquí a México. Okay. Entonces yo traía dinero y vi que el librito ese costaba 70 pesos, 65, algo así.
Y dije, pues no sé qué sea, pero pues es de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? No sé cuándo voy a volver a ver algo así. Y me lo compré y fue ahí cuando al momento de abrirlo me di cuenta de que era un manga, lo empecé a leer y pues de ahí empecé a buscar más títulos de los que estaban trayendo, porque aparte Panini era Kamite, ¿no? Ajá. Después de eso empecé a escuchar recomendaciones de amigos, de Scott Pilgrim, que fue otro cómic que me gustó mucho. Fue ahí uno de los primeros que dije, ok, me está contando algo interesante, yo también quiero contar cosas, ¿no? Y en esa época yo también estaba muy ligado a la música. Yo lo que quería era transmitir algo, y al principio pensaba hacerlo por este medio, por la música, pero siempre supe que era más mío dibujar. Siempre me gustó más y al final decidí inclinarme por esta parte, por contar algo a través de los dibujos. Okay. Entonces, pues ya una vez tomada la decisión, que yo empecé a leer más, que empecé a buscar más títulos, que me leí cosas más de nicho, ¿no? Como Watchmen, cosas por el estilo, que fui ya adentrándome realmente al cómic. Ok, entonces tú usas el cómic como un medio para transmitir tus ideas, tus pensamientos, tus sentimientos. Es como, bueno, yo lo mencionaba en el contexto, ¿no? Que siempre he sido una herramienta para comunicar un poco las vivencias sociales que tienen, ¿no? Y me parece interesante lo que estás mencionando sobre cómo fue tu acercamiento, primero como por una caricatura y después por un manga, porque la siguiente pregunta creo que va un poco relacionada, y es ¿por qué el cómic occidental va en decadencia? Como tú mencionaste, pues tú mencionaste que tu primer acercamiento con un cómic que de verdad te hizo decir, ahora, esto es un cómic, fue un manga, ¿no? Que es un cómic japonés. ¿Por qué piensas tú que es tan difícil acercarte a cómics como Batman, que son de la cultura pop, que todos los niños saben quién es Batman, quién es Spider-Man, pero no todos los niños leen los cómics de Spider-Man o Batman? Yo creo que ahí el problema va enfocado en... Bueno, son diversos factores, ¿no? Los que influyen ahí. Uno de los principales, diría yo, es el tipo de historias que cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, ¿te gusta Batman? Le preguntas a alguien y esta persona contesta, sí, a mí me gusta Batman. Viene otra pregunta, ¿qué Batman te gusta? ¿De dónde conoces a Batman? Puede que hayan representaciones de Batman que conozcas y representaciones que no conozcas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el mercado del cómic japonés hay mucha competencia. Hay una necesidad de innovación, de estar presentando títulos nuevos. Y ellos tienen un sistema en el que cada semana se presenta un nuevo capítulo de todos los mangas que están en publicación. Y la gente puede decir cuál le gusta más o cuál le gusta menos. Entonces, esto hace que los autores se esfuercen más en presentar algo llamativo, algo que entretenga o algo un poquito arriba de la media, ¿no? Que habrán sus excepciones, porque no todo manga es necesariamente bueno, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor es esta necesidad de estar renovando, de estar creando, que en Japón una serie, cuando deja de vender, o a lo mejor cuando el autor quiere, se termina. ¿Qué es lo que pasa? Que Batman nunca termina. De Batman puede seguir escribiendo una y otra cosa, y esto hace que el lector se pierda. Si yo soy una persona nueva, quiero empezar a leer Batman, yo no sé por dónde iniciar, no sé qué debería leer, qué no debería leer, ¿no? Entonces yo creo que este es el problema del cómic americano, la reinvención de los títulos. Hay ejemplos que están muy arriba en el mundo del cómic, por ejemplo, pero la mayoría son obras cortas. Hace poquito mencioné a Watchmen. Ajá. ¿Qué pasa con esa obra? Tiene 12 capítulos y está considerada como una obra de culto, ¿no? Sí. Alan Moore, el escritor, tiene pues en su mayoría obras cortas, ¿no?
Y yo creo que es más bien esto, que se siguen explotando una y otra vez los mismos conceptos, que no es necesariamente malo, pero creaba esta confusión, a lo mejor este desapego incluso, ¿no? Por los lectores más antiguos que siguen viendo lo mismo. Entonces te menciono, ahí hay como muchos factores. Pues igual, otra de las preguntas, bueno, un poco para concluir con la pregunta, ¿cómo dirías tú que realmente es, o qué cosas tú ves que piensas que ha llevado a esta baja en ventas del cómic occidental? La baja en ventas yo creo que es precisamente... Bueno, vamos a hablar de que el cine es como la perdición y la salvación al mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Que yo soy Marvel, voy a sacar... No sé, se viene la película de Guardianes de la Galaxia. Obviamente para las fechas cercanas voy a imprimir números de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Voy a sacar tal número y a partir de la salida de la película vamos a sacar una serie, ¿no? De Guardianes de la Galaxia. Entonces, con la llegada de los superhéroes al cine, se cambia el mercado, se cambian las estrategias de venta y esto ha permitido que a lo mejor las personas que conocen este medio por el cine se acerquen al cómic. Pero precisamente es el cine el que le está quitando el estrellato al cómic. Porque siempre va a ser más llamativo ver un Iron Man que vemos en las películas que el que vemos en las hojas, ¿no? Del papel. Sí. Entonces, ahí es eso un poquito de lo que ya mencionamos, de lo difícil que es empezar a leer cómics. Son varios factores, la competencia que es muy fuerte también. Actualmente, pues mencionabas, el cómic japonés, bueno, tiene mucha competencia. Y actualmente Webtoon es otra cosa importante a tomar en cuenta, ¿no? Que es lo que pasa que Webtoon nos presenta conceptos que a lo mejor encajan un poquito con los más jóvenes y son un poquito más fáciles de explotar, pero siguen presentando algo nuevo de alguna forma. Sí. El formato que tiene de lectura, porque la característica de Webtoon es que su forma de leer ya no es como acostumbrábamos en un libro, es con un formato parecido a Facebook, que bajas hasta el infinito y sigues leyendo, ¿no? Ok. Entonces, esto es algo que se acerca mucho a las nuevas generaciones. Ajá. Y hace que a lo mejor una audiencia adolescente, por comodidad, empiece a leer un webtoon y una historia de webtoon, ¿no? Pero después de esta historia conoce otra, le gusta y sigue leyendo, ¿no? Hasta que cuando te das cuenta ya estás leyendo 20 historias en webtoon. Mira, fíjate, algo que mencionas que me pareció curioso, lo vi también en un video de Top Comics. Él hablaba sobre, no recuerdo bien de qué era el video, pero mencionaba que uno de los problemas que tiene el cómic, o más bien las industrias que están detrás del cómic, de las películas de superhéroes, es que no saben transportar ese público hacia el cómic. O sea, sí sacan, no sé, como tú dijiste, el ejemplo de Guardianes de la Galaxia, a lo mejor sacan un reboot de Guardianes de la Galaxia, pero la gente ni siquiera los identifica o ni siquiera, ¿sabes? No trata de decir, si quieres continuar con la historia o quieres saber qué pasó, vente a leer el cómic. No redireccionan ese atractivo del público hacia los cómics. Sí, y mira, se ha intentado. El cómic ha tomado decisiones para atraer a ese público, porque tú puedes pensar en la imagen de Tony Stark, ¿no? De Iron Man, por ejemplo. Sí. Actualmente en los cómics se dibuja como su actor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Robert Downey Jr. Ándale, actualmente él es la cara de Iron Man y así se retrata en los cómics. El formato también cambió y se comenzaron a usar paneles más alargados, simulando lo que es una pantalla de cine. Se buscaba emular un poquito esta sensación. Pero aquí ya cambia la cosa, ¿no? Porque ahora es el cómic el que está adaptando las películas.
Ok, ese es un punto interesante. El cómic adapta las películas, no. Oh. Sí, sí, sí. Así es, pero seamos sinceros, estas medidas que se toman no son suficientes para que yo, que vi una película que me gustó, quiera decir, sí, voy a seguir gastando dinero en, a lo mejor en cómic de grapa, para que en algún punto saquen un tomo recopilatorio con una calidad a lo mejor mejor, ¿no? Ok. Que no se desgaste tan rápido. O sea, tú Y dices tener que... que un punto que flaquea es quizá el formato conocido que todos conocemos como se vende un cómic, ¿no? Que es un librito de a lo mejor 30 páginas nada más que te cuenta un capítulo en contraposición con lo que es un tomo. O sea, yo como espectador me parece más difícil estarme comprando 4 números individuales que comprarme al final un tomo nada más, ¿no? Sí es... Bueno, habrá quien lo prefiera, ¿no? Por ejemplo, Watchmen. Ajá. Venden los 12 capítulos por separado, como grapa. Ok. Pero aquí viene la reedición de los mismos títulos también, ¿no? Porque te pueden vender las grapas, te pueden vender un tomo recopilatorio, está el tomo recopilatorio con pasta dura. Entonces, al final tú como lector, pasó de hecho con Panini aquí en México, que nos trajo toda la serie de Dragon Ball. Ajá. Y que dijo después, una vez terminada la serie, impresos todos los libros, dijo, vamos a sacar una versión más grande que trae a lo mejor lo que son 2 tomos recopilatorios. Va a ser un solo tomo recopilatorio, pero trae esos 2. Entonces, por poner un número, si eran 40 libros de Dragon Ball, van a sacar 20 en un nuevo formato más grande y con páginas a color. Entonces ahí tú como lector dices, ok, yo ya completé mi colección, pero a lo mejor hubiera preferido tener esta con mejor calidad, ¿no? Sí. Fíjate, ahorita que estamos mencionando un poco los tomos y mencionaste Dragon Ball, la pregunta que estaba un poco relacionada es ¿por qué el cómic asiático está triunfando tanto? ¿Por qué el manga está triunfando tanto? O el manhwa, que es coreano, está triunfando tanto. Yo creo que estos... Si me dejas hacer un paréntesis antes. Porque Ajá. si lo pensamos un poco, o sea, los dos, el cómic asiático y el cómic occidental, los dos tienen un medio para que la gente pueda verlos como más accesible. En el caso del cómic occidental es el cine, en el que podemos ver cine de superhéroes. Y en el caso del asiático son los animes, ¿no? Que adaptan las historias de los mangas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora de la nada la mayoría de las ventas del cómic va hacia el mercado del manga y no al mercado occidental? Yo creo que es por la variedad de títulos, en primera. Ok. Porque el mercado del manga puedes encontrarte lo que sea. Tenemos títulos como, no sé, Lovely Complex. Ajá. Que es la historia de un chico bajito y una chica alta que se quieren. Pero por el otro lado está Beastars, que es la historia de un lobo y una coneja que se quieren, ¿no? Ajá. O sea, tendrán sus trasfondos, tendrán sus historias, desarrollan personajes. Y aunque es verdad que hay muchos clichés que se toman en todas las historias que se repiten, creo que el hecho de que intenten agregarle una cosita más a la fórmula es lo que te da este falso sentido de algo nuevo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Ahorita está dentro de las publicaciones más actuales que han recibido su adaptación al anime. Está Jujutsu Kaisen, que habla de niños magos en una escuela de magos. El protagonista no conoce bien sus poderes y tiene que ir aprendiendo a usar sus poderes, ¿no? Sí, que sería como lo típico, ¿no? De cualquiera historia, sí, ¿no? Entonces es esta historia del protagonista que tiene que ir conociéndose, va a ir mejorando su poder, va a ir avanzando la historia y creciendo como personaje. Pero ¿cuál es la gracia? Que a lo mejor hay otras historias que no son niños magos, pero son superhéroes o son, no sé, Hunter x Hunter menciona, son cazadores, hay, e incluso el mismo Dragon Ball Z, ¿no? Son peleadores de artes marciales. Entonces, ahí va un poquito, ¿no? Te da esa sensación de novedad, de que hay un poquito más de variedad. Pero, o sea, es verdad
que con la competencia, te menciono, el mercado que maneja el manga, al necesitar, bueno, al estar en contacto con los lectores tan directo, de saber qué les gusta, qué no les gusta, es lo que da pie a que se creen cosas un poquito más llamativas, ¿no? Ok, es que es muy interesante porque, o sea, algo de que le hablas de la variedad de que tiene el manga es completamente cierto. Y vemos que no sé por qué el mercado del cómic occidental no se abre más a esto. O sea, entiendo que Batman vende mucho, que Spider-Man vende mucho, pero ¿por qué no darle oportunidad a que más títulos puedan entrar? Tú mismo mencionaste que uno de los cómics de los primeros que leíste fue Scott Pilgrim, que es completamente diferente a lo clásico occidental. Y que, bueno, también bebe mucho del manga, por cierto, pero presenta algo nuevo, es una bocanada de aire fresco. El mismo Watchmen, el que retrata de una manera diferente la visión de los superhéroes. Y esa versatilidad que te da el manga, siento que le está dando una bofetada con guante blanco al mundo del cómic occidental. De que, pues, tú decías, ¿no? Que hay como historias parecidas, pero hay como ciertas variantes en cada uno. Y siento que eso es un poco lo que una persona pueda identificarse en estas historias. O sea, no necesitas meter tanta, ¿cómo decirlo?, inclusividad en tus historias, porque en diferentes historias, aunque sean parecidas entre ellas en el manga, puedes encontrar personajes con los cuales sentirte identificado. Un ejemplo, yo soy muy fan de One Piece, y en One Piece hay una gran cantidad de personajes en las que cualquiera puede encariñarse con esos personajes, y van de todas las clases, van de todas las razas y de todas las orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, no sé, me llama mucho la atención eso que dices de que el manga tiene esto en contra o a favor en contra del cómic americano, ¿no? El hecho de que tiene esta gran versatilidad que le puede llegar a cualquier persona. Es muy interesante, ¿eh? A ver, aquí hay una parte que es... A ver, seamos sinceros, en Japón hay un mercado del cómic bien establecido. Okay. Yo te estoy hablando de la parte bonita del, ok, vamos a publicar historias semanalmente, y ya hablamos de qué pasa cuando a la gente le gusta tu historia, ¿no? Si es buena, recibe esta adaptación al anime, a la animación, y se transmite en televisión. Esto obviamente vende publicidad, vende merchandising de la misma serie. Pero ¿qué pasa cuando una obra no gusta? Cuando una obra no gusta, se cancela y el autor tiene que pensar en una nueva obra, ¿no? Ellos pueden darse el lujo de presentar nuevos conceptos, porque en caso de que no funcionen, ya no se continúa y presentan algo nuevo, ¿no? Una nueva propuesta. Es algo que no se puede hacer en el cómic norteamericano. ¿Por qué? Porque ellos tienen... Es una editorial la que gestiona qué se va a hacer, qué cómics tenemos que publicar, qué película se viene y qué material va a acompañar esta película, ¿no? Entonces, ellos no pueden darse el lujo de sacar a lo mejor una serie, 2, 3 series, que no vayan a ser un éxito comercial. Esto afecta un poquito más, es algo que yo he visto como autor, ¿no? Okay. Por ejemplo, está el tema más reciente, que es el del cómic de Andrés Navi. Ajá, sí. Que yo personalmente creo que está al mismo nivel que la literatura de youtubers, ¿no? Ajá, cosas que fueron en su momento, como la guía de Ligue de Wherever, estaban hechas para vender simplemente, ¿no? Porque es gente, son influencers que manejan números grandes de gente, ¿no? Que tiene un alcance grande, ¿no? Siento que es exactamente lo mismo. Sí, pues es curioso. Entiendo, no sé, desde el punto de difícil como nuevos talentos tratar de ingresar al mundo del cómic para tratar de presentar sus ideas desde el punto de vista de Latinoamérica, ¿no? Porque, como tú decías, en Japón hay un mercado establecido, en Japón leen mucho, están acostumbrados a la lectura, y a lo mejor aquí en Latinoamérica no tanto, o al menos aquí en México no tanto. Pero, y entiendo que a lo mejor en Estados Unidos tampoco es tanto, pero hay cierto mercado. Pero en casos como Europa, realmente tampoco hay una gran diferencia, ¿no? No hay un... O sea, como que en Europa sí consumen 80 veces más cómics que en Estados Unidos. Esto no pasa. Y hasta cierto punto creo que porque todos los que somos occidentales
tenemos siempre en mente de que la idea de triunfar en el cómic es llegar a editoriales como DC o Marvel. Y al menos yo lo que he conocido es que parece más como un grupo muy elegido, ¿no? Que es muy difícil entrar ahí, como dibujante, como colorista, totalmente. Como escritor, es muy difícil entrar a ese mundo. Y bueno, en Japón tienen un montón de editoriales que te permiten entrar y poder acceder a la publicación. Ok, la siguiente pregunta es un poco, pues hablando un poco con la decadencia del cómic, dice: ¿crees que el formato físico desaparecerá? Yo creo que no. O al menos no pronto. Porque precisamente hay gente a la que le gusta coleccionar el cómic y leerlo físicamente, ¿no? Porque no importa cuánto quieras trasladarlo a la lectura digital, no es para nada parecido a tener un libro impreso en tus manos. Sí, es cierto. Yo lo veo, por ejemplo, cuando yo trabajo un cómic, no es lo mismo ver lo que yo estoy trabajando, o sea, la hoja que yo dibujé en físico no es lo mismo a la hoja escaneada, y es totalmente distinto la hoja ya impresa en un libro, ¿no? Completo. Ajá. Entonces, por esta parte yo sí entiendo mucho esta parte del coleccionista, de decir, yo quiero mi libro en formato físico. Pero es un poco del punto de vista de un coleccionista, pero te lo pongo así. Últimamente se ha visto un aumento en ventas en la venta digital de videojuegos. El formato físico cada vez se consume menos. Yo creo que para el consumidor casual, que es la gran mayoría del público, pues hasta cierto punto preferiría leer un cómic sin salir de su casa, ¿no? Buscarlo en internet, descargar una aplicación y poder leerlo desde ahí. Es que precisamente ahí te dejo otra forma, que es, ya no tienes que ir a un puesto de revistas a comprar tu cómic. Puedes visitar Amazon y comprar tus cómics y que te lleguen a tu casa. Que de hecho es lo que he visto más, ¿no? Por ejemplo, Panini tiene sus centros de distribución, pero cada vez he visto que hay más gente que dice, oye, yo puedo comprar Panini, pero puedo comprar manga, cómic de otras editoriales en Amazon. Okay. Libros que a lo mejor no se encuentran publicados en tu país, los puedes comprar, te llegan a la puerta de tu casa. Ok, entonces realmente va un poco a gustos, ¿no? Y por eso mismo tú crees que el formato físico no desaparecerá. Igualmente como con los libros, ¿no? Aunque cada vez se usa más el Kindle y el formato de ebook, pues las librerías como Gandhi siguen ahí. Sí, mucha gente sigue comprando y prefiriendo libros físicos. Pues entiendo ese punto desde la sensación, ¿no? De poder tener el papel en tus manos, de poder oler un cómic o un libro recién salido de la tienda. Del empaque. Y pues sí, entiendo un poco eso. Ahora las siguientes preguntas me gustaría hacértelas desde el punto de vista del creador, ¿no? Desde la persona que quiera hacer un cómic, ¿no? O que hace un cómic. La primera pregunta es: ¿qué se necesita para crear un cómic? Yo creo que para crear un cómic, lo único que se necesita es querer hacerlo. Eso es lo principal. Sí. Y segundo, y todavía más importante que querer hacerlo, es hacerlo. ¿Por qué? Yo he visto muchos casos en los que la gente escribe historias inmensas. Te dice, mira, yo ya sé qué quiero contar, es una historia horriblemente larga, y te empieza a contar 3 horas de historia y te dice, y cuando tenga la adaptación a una serie va a contar esta otra parte, que no sé qué. Creo que es importante pensar que si vas a hacer un cómic tienes que contar algo sencillo. Ajá. Porque es una tarea difícil, ¿no? Estar dibujando página por página. Y es algo que yo he visto. Tengo el título que es Is This My Van, que fue creado para... Bueno, la idea se realizó para contarse en 5 libros. Ok. Pero actualmente yo terminé de dibujar el segundo y está pausado porque no hemos podido imprimirlo. Ok.
Pero ¿qué hay? Que casos de otros cómics que he hecho, por ejemplo Xochipilli, que presenté al concurso Tezuka en Japón, ¿Sí? es una historia corta de 55 páginas que empieza y termina, y para mí es más fácil compartir esta historia, ¿no? Que a lo mejor tener que hacer 5 libros. Sí. Entonces es una parte importante a considerar. El primer proyecto que realicé fue Nativo Alterno, que fue un cómic que adaptaba canciones de rock en 4 páginas cada una. Entonces a lo mejor dirás, eso no tiene tanta intención, ¿no? No es un cómic como tal. Para mí, que iba iniciando en ese entonces, fue un reto contar algo en pocas páginas, con la cantidad mínima de texto. Y es algo que la gente no entiende, ¿no? Bueno, más bien, no es que no entiendan, es que no saben al momento de iniciar un cómic. Sí. Pues, sí, ¿Mande? estaba pensando en eso, ¿no? Que pues yo siempre he creído que si quieres transmitir un mensaje tienes que saber contarlo. Pero también está el punto de vista de cuánto tiempo le vas a invertir, ¿no? Porque al fin y al cabo, una persona no deja sus profesiones, no deja sus estudios para empezar a dibujar cómic si nunca lo ha hecho. Tiene que saber cuánto tiempo está dispuesto a dedicarle a crear un cómic. En este caso, yo te presentaba como una persona que tiene como pasatiempo ser estudiante, y que tu profesión realmente lo que te dedicas 100% es hacer cómics. En este caso tú dedicas mucho tiempo a crear cómics, pero una persona que no tiene a lo mejor tanto tiempo, pues no puede pensar que va a ser El Señor de los Anillos de primera historia. Tiene que pensar en algo más compacto, en algo que, o sea, que sea autoconclusivo, a lo mejor que sea un solo número, pero que sea consistente. Sí, yo creo que realmente en México, si hay una industria del cómic, es hecha por autores que se autopublican. Ok. Yo tengo muchos colegas que hacen esto, que hacen historias cortas y ellos mismos publican sus libros, ¿no? Porque incluso, mira, como lector y como autor, es difícil ver tu proyecto y verlo varado, porque duele, ¿no? Que no puedas seguir, que el lector lo esté esperando y que tú no puedas sacarlo como autor, ¿no? Pero yo creo que sí, que si quieres realizar cómic tienes que empezar por contar cosas en formatos pequeños, de principio. Pero creo que otra cosa que es bien importante es que no te detengas por las inseguridades que puedas tener, de que dibujo feo, de que no tengo experiencia. No, tú olvídate de todo eso si quieres hacer cómic. ¿Por qué? Porque un cómic que está terminado es muchísimo, por más feo que sea, es mucho más valioso que el mejor cómic que está en la cabeza de algún individuo, que no existe. Entonces, cuando tú empiezas a hacer cómic, por más baja que sea la calidad, ya estás haciendo un producto que existe, ¿no? Que es tangible, que puedes compartir con otros. Pues justamente estaba pensando, ¿no requerirás habilidades un poco con las manos para poder hacer un cómic? Y me vino a la mente el caso de One Punch Man, ¿no? Que One, el autor, dibuja horrible. O sea, tú ves sus webcomics y dices que, o sea, no es lo que esperarías de un cómic tan exitoso, ¿no? Que dibujara así su autor. Entonces, realmente creo que un poco desempeñó esto que tú mencionabas, de hacerlo sin importarlo. Sin importar que dibujara mal o que no le dedicara tanto tiempo a los dibujos, pues él lo hizo, y pues al final la gente reconoció su talento para crear historias, para crear personajes, y le dio frutos. Sí, totalmente. De hecho, mira, el dibujo es algo que va a ir mejorando con el tiempo. Obviamente, si quieres mejorarlo, tienes que ponerte esta meta de yo quiero mejorar en el dibujo, ¿no? Por ejemplo, yo estudiando la carrera de artes plásticas, tenía que hacer un esfuerzo por mejorarlo a fuerzas, ¿no? Porque con qué cara voy a decir estudio artes plásticas y dibujo con la mano izquierda, ¿no? Siendo diestro. Pero va incluso con la misma narrativa, porque tú no vas a venir a contar una historia a la primera. Entonces algo que va mejorando, e incluso se ve en los autores japoneses, que son en su mayoría amateurs, todos inician como amateurs, que van mejorando, ¿no? Con el tiempo,
Y no solo su dibujo, sino la forma de contar su historia. Sí, al final todos vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué tan difícil es publicar aquí en México? Aquí en México yo diría que es difícil, porque no nada más tienes esta barrera de los costos, del trabajo que invertiste, de todo este esfuerzo que te llevó dibujar un cómic, un libro. No te voy a decir que es imposible, porque hay formas, están las fondeadoras como Kickstarter. Si tienes gente que te sigue, es más fácil que ellos mismos, que sea tu audiencia la que pague la impresión de un cómic, ¿no? Okay. Pero, por ejemplo, la actual situación del COVID, la pandemia, hizo que las ferias de cómic, las ferias de libro, ya no se realizaran. ¿Qué pasó? Que era donde la mayoría de los autores independientes se desenvolvían, ¿no? Tengo un colega que es Joshua. Él emigró a Webtoon, así de primeras totalmente, que dijo, ya no hay eventos, me voy a Webtoon, y actualmente está desarrollando un cómic para esta plataforma. Ok, entonces, ¿tú lo ves como una buena alternativa? Por si a lo mejor yo como persona que quiere meterse, ¿no?, al mundo del cómic como autor, pero no encuentro las maneras de poder publicarlo independientemente, no tengo el dinero. ¿Tú lo ves como una buena alternativa usar Webtoon? Totalmente. Yo creo que ser autor independiente te da ciertas ventajas contra un autor que esté en una editorial, ¿no? De primeras nadie te va a censurar nada. Okay. Entonces tú puedes presentar tu obra como se te antoje. De segundas, no tienes que estar cumpliendo con periodos de entrega, cosas por el estilo, pero esto es algo que tú te tienes que imponer si quieres dedicarte a esto, ¿no? Tienes que ser constante, no tienes que dejar de trabajar en esto, porque da lo mismo si presentas la mejor obra del mundo, si presentas el primer capítulo en enero y cuando llega el segundo llega en diciembre, la gente no se va a acordar de tu obra, ¿no? Que es algo que pasa con el manga de Berserk. Ok, sí. Tiene muchísimos seguidores, pero mira, cada cuando les publican capítulo, tiene descansos muy largos y tiene a los fans a la espera de que termine, ¿no? Está esta incertidumbre de siquiera va a acabar este manga. Sí, no, te echa un poco para atrás como público, ¿no? Diciendo, lo sigo viendo, o sea, se está tardando mucho, ¿no? No me hago más joven. Así es, y no, más cuando hay tantos nuevos títulos, ¿no? Saliendo a cada rato. Ok, y como última pregunta, me gustaría que nos dieras tus recomendaciones. Tú como una persona que ya lleva cierto tiempo desarrollando cómic y publicando cómic, ¿qué recomendaciones das a la gente nueva? Tanto a las personas como espectador que quiere adentrarse al mundo del cómic, como la gente que quiere ser autor. Mira, yo creo que si tú quieres simplemente leer cómic, puedes buscar las tendencias, ¿no? Esto es bien fácil porque siempre hay series que resaltan, ¿no? Actualmente en el mundo otaku hay muchos títulos que van resaltando, como el ya mencionado Jujutsu Kaisen, One Punch Man. Siempre que sale una nueva serie, siempre puedes acudir a los mangas, ¿no? Ajá. Y de ahí a lo mejor, no sé, tú meterte a grupos de Facebook, pedir recomendaciones de otros lectores, porque a fin de cuentas ellos son los que te pueden decir a mí me gusta, a mí no me gusta, y compartir experiencias, ¿no? Sí. Se pueden crear genuinas charlas. Pero si tú quieres escribir cómic, esta es una parte importante también, ¿no? Antes de porque que si quieres hacerlo, continúes con... Ok, sí, pero antes de que continúes con un poco del punto de vista de autor, me llamó la atención que mencionaras como manera de entrar más el manga que el cómic occidental. Y bueno, ya mencionamos un poco que es difícil entrar al cómic occidental, pero ¿tú piensas que el manga realmente es un formato más accesible que el cómic occidental? A pesar de
que esté en blanco y negro y todas esas cosas? Yo creo que sí, porque, bueno, dirás, entramos en la piratería, pero hay páginas web que se dedican precisamente a subir el manga, ¿no? Traducido. Y puedes leer manga casi a la par de Japón. A lo mejor publicaciones que no han llegado a México, tú las puedes estar siguiendo. Creo que este es otro punto fuerte para el manga, que te hace seguir la historia, que tú como lector cada semana quieres descubrir qué está pasando. Entonces, es un formato sencillo, ligero, seamos sinceros, no es un Watchmen, que es una obra pues que tienes que releer para descubrir todo lo que tiene plasmado, ¿no? Ok, ahora sí con las recomendaciones que querías dar para los autores. Para los autores es estar en contacto con lectores, saber qué tipo de cosas les gustan, saber qué tipo de cosas te gustan a ti. Tienes que leer mucho, todo lo que puedas. Porque mencionamos Scott Pilgrim, es un cómic canadiense, ¿no? Y obviamente el cómic americano, el manga tienen sus diferencias, el webtoon tiene sus diferencias. Y la gracia aquí está en leer todo lo que puedas, incluso el cine, aunque es un formato que dices es totalmente distinto, se realiza a partir de un guión. Tú podrías decir que el cómic es una puesta en escena, ¿no? Entonces, ver películas, estarte exponiendo mucho a la narrativa, ¿no? Eso de primeras. Y la otra sería no dejarte de caer por este miedo del es que soy nuevo, me da miedo mostrar lo que estoy haciendo, ¿no? Creo que ese es el paso más difícil y yo tengo muchos colegas que no lo pudieron superar, que tienen un trabajo que a mis ojos es muy bueno, pero les da miedo mostrarlo, entonces no sirve de nada que sea tan bueno, ¿no? Ok, esto es un poco la barrera de compartirlo, de empezar a que no solamente tú puedas disfrutar de lo que estás haciendo. Y me parece curioso, lo mencioné hace un rato y lo vuelvo a mencionar, para mí, si quieres contar algo, tienes que saber hacerlo. Importante también el hecho de que si tú quieres ser bueno en algo, tienes que rodearte de eso, bañarte de eso, ¿no? A mí me parecía, yo he saltado un poco entre muchos deportes. Cuando yo entraba a un nuevo deporte, leía muchos artículos, veía muchos videos, practicaba todo lo que podía, hablaba con personas que sabían del deporte para poder, pues, emparejarme un poco con la gente que ya tenía cierto nivel. Igual como tú mencionaste, ¿no? Que pregunten qué le gusta a la gente, preguntarle cosas a otros autores, compañeros, que yo creo que alguna vez he escuchado que en el mundo del arte en general, como que entre autores no se llevan muy bien, como que se tiran ciertas cosas ahí indirectas. Es complicado, pero parece que es necesario, ¿no? Poder como ser un poco humilde y decirle, a ver, ¿qué necesito mejorar? Aunque luego no te gusten las críticas, aunque luego sientas que no tienen nada que ver, pero que te sirva de algo. Sí, totalmente. Te voy a compartir una historia breve. El primer evento al que yo fui, conocí a Daniel Pérez Betancourt, que fue dibujante en una revista de cómic. Me parece que fue dibujante en el Mil Chistes y otros proyectos que tuvo, ¿no? Él ya tenía una carrera en esto. Yo lo conocí y le llevé un librito que yo llevaba. Me dio sus puntos de vista y me dolió, debo admitirlo. Pero habían muchas cosas que mejorar. Fue muy grato en uno de los últimos eventos que tuvimos antes de la etapa de la pandemia, que nos presentamos en otra feria. Él se acercó a mi mesa y me dijo, uy, me acuerdo del primer libro que trajiste, has mejorado mucho desde entonces. Fue algo que para mí fue muy bonito, ¿no? O sea, ven que vinieran esas palabras de su boca sin siquiera pedirlas. Sí, ok. Es algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Como creador. Obviamente, estarte exponiendo en eventos trae
trae críticas directas en tu cara. En mi caso la mayoría han sido positivas y eso me motiva mucho, ¿no? A seguir realizando lo que hago. Pero es verdad que los autores siempre son otro motor, porque los ves creciendo ellos y ves cómo crece su trabajo y quieres que el tuyo también siga creciendo. Entonces, en mi experiencia, con la mayoría ha sido una buena relación, ¿no? Muy de estar en contacto, de estar realizando a lo mejor colaboraciones, dibujos en conjunto. Pero sí, tú si quieres ser un autor tienes que rodearte de más autores y aprender de ellos, porque por más que digas, es otro cuate que hace dibujos en su cuarto, puede tener algo que tú no tienes, ¿no? Y pues no cerrarte a aprender de los demás. Sí, al fin y al cabo el conocimiento, si no se comparte, se pierde. Muchas gracias, Ariel. Me ha encantado tenerte aquí. Tus puntos de vista acerca del mundo del cómic, de cómo está y cómo puedes adentrarte, creo que ha sido de mucha ayuda, tanto para la gente que no conocía mucho del cómic como para las personas que quieren adentrarse como espectadores y como autores. Completamente agradecido de que hayas estado aquí. ¿Nos podrías compartir tus redes, donde te pueden encontrar, donde pueden ver tu trabajo? Sí, bueno, yo te doy las gracias a ti por la invitación. Creo que es un tema bastante extenso, hasta me quedo con ganas de seguir platicando. Pero pues para saber más, ahí me pueden seguir en Facebook. Estoy como fu.comics. Ahí subo las actualizaciones de los proyectos, de lo que voy haciendo. O en Instagram, que es fu_comics. Ahí también vamos haciendo algunas actualizaciones. El proyecto más reciente que realicé fue precisamente una adaptación de leyendas del pueblo Tenec para acercar a la gente, ¿no? A los lectores, a que conozcan esta cultura. Y es un libro que es gratuito. Entonces, en caso de que la gente escuche esto, quiera su copia, principalmente en la página de Facebook se puede realizar el contacto y ver de qué forma la hacemos llegar, ¿no? Ok, pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado en esta primera edición de Pensamientos Nocturnos. Les ha hablado Maonri Díaz y espero que duerman pronto. Hasta luego.